Hola, bienvenidos a esta sesión número 13 del curso de Angular, en la cual vamos a profundizar un poco en los conceptos que nos brinda Angular Material como librería externa que podemos instalar en nuestros proyectos de Angular. Recordemos que en otras sesiones ya hemos utilizado algo de Angular Material, incluso lo hemos instalado, para que visualmente algunos de nuestros componentes tengan un aspecto un poquito mejor sin necesidad de meternos a tocar el CSS o el SCSS en nuestro proyecto. Esto no quiere decir que si traemos Angular Material a un proyecto no pudiésemos configurar el tema. Por defecto nos vendrán con 4 temas ya predefinidos de Angular Material, pero nosotros podremos customizarlos. Eso es lo que vamos a hacer en esta sesión. Vamos a hablar de cómo se podría llegar a customizar y también vamos a ver de los componentes que nos brinda Angular Material, además de su sistema de grids. Además, una de las cosas más interesantes que ofrece Angular Material son una serie de schematics previamente ya definidos por el equipo que ha desarrollado esta librería, que se asemejan a los schematics que tiene Angular con el Angular CLI, el Command Line Interface que venimos utilizando todas las sesiones. Básicamente, Schematics es una herramienta que nos permite modificar archivos y carpetas a través de plantillas y pues básicamente Angular Material nos brinda 4 o 5 schematics ya predefinidos para crear componentes con subcomponentes internamente utilizando los componentes nativos de Angular Material. Así que vamos a utilizar un par de ellos, vamos a utilizar el schematic de dashboard o vamos a utilizar el schematic, por ejemplo, de navigation, que directamente nos va a generar menús plegables, ajustados también a lo que sería un diseño responsive, es decir, que la distribución del contenido varíe según el tamaño de nuestro viewport, y también un dashboard que básicamente nos ofrece una previsualización o una visualización de lo que es un contenido distribuido en columnas y filas a través del grid de Angular Material. Es decir, cuando nosotros metemos Angular Material dentro de un proyecto, estaríamos haciendo algo parecido a como cuando introducimos Bootstrap en un proyecto, con la diferencia de que cuando metemos Bootstrap en un proyecto lo que nos estamos trayendo son clases CSS y algunos archivos JavaScript, principalmente para animaciones y algún tipo eh, de de transición en los elementos, pero realmente cuando estamos trayendo Angular Material lo que realmente estamos trayendo son módulos que exportan componentes que son totalmente ajustables, pasándole inputs, gestionando sus outputs. Podemos prácticamente usarlos como si fueran componentes que hubiésemos desarrollado nosotros a través de la documentación oficial que nos brindan en su web, que la verdad es que es bastante completa. Así que lo que vamos a hacer para esta sesión es básicamente crear un proyecto totalmente desde cero, ¿vale? Un proyecto Angular en el cual lo que vamos a hacer es incluir Angular Material y al igual que hicimos en sesiones anteriores, lo que vamos a hacer es instalar los módulos de Angular en un módulo aparte para que estos luego sean exportados y sea mucho más controlado en nuestros proyectos de Angular. Básicamente para esta sesión, como vais a poder ver, ya lo tengo aquí, vamos a compartir pantalla, vamos a ver. Voy a colocar por aquí. Vale, aquí estamos. Tendremos un proyecto de Angular básico, le he llamado ejemplo Angular Material. No tiene absolutamente nada, es decir, tenemos los node modules básicos, tenemos la configuración inicial de cualquier proyecto Angular. Lo que vamos a hacer es incluir Angular Material por primera vez, aunque ya lo hemos hecho en otras sesiones, la idea de esta sesión es profundizar un poquito más, así que también lo vamos a hacer todo el proceso. Y para incluir Angular Material es tan sencillo como hacer un ng add @Angular Material. Bien, este comando lo que va a hacer, como ya he explicado en otras sesiones, pero quiero remarcar, lo que va a hacer es modificar archivos existentes y nos va a incorporar nuevas instalaciones al proyecto para que podamos utilizar los diferentes módulos que brinda esta librería. Es decir, nosotros vamos a tener que importar esos módulos para poder utilizar los componentes. Por ejemplo, en la sesión en la que estuvimos haciendo el formulario de login, utilizábamos algunos componentes como el input, como por ejemplo también la card, también creo que utilizamos el checkbox, bueno, utilizamos algunos de ellos, botones también, y todos ellos están muy bien documentados en la API de de nuestros componentes de Angular Material en la web oficial, que es lo que vamos a ver. Así que vamos a dejar instalando
Angular Material, es decir, le vamos a dar al Enter. Este proceso antes, yo que sé, por ejemplo, en Angular 8, Angular 7, había que hacerlo manualmente y a través del ng-add, que sería este nuevo comando que se incorporó al Command Line Interface, nos simplifica bastante la vida, puesto que nos modifica y hace todas las instalaciones prácticamente de forma automatizada. Lo que tendremos que hacer va a ser básicamente contestar la primera pregunta, que si queremos instalar, en este caso, la versión 13.1.1 de Angular Material, le vamos a decir que sí, diremos que yes, y se va a poner a instalar el paquete. Una vez haya terminado de instalar el paquete, nos va a preguntar qué tema queremos instalar en el proyecto. Así que ahora cuando venga esa pregunta, volvemos. Muy bien, pues ya tenemos la primera pregunta que se nos hace a través de la línea de comandos, en la cual nosotros podemos elegir Indigo Pink, que es la que venimos utilizando en las otras sesiones en las cuales hemos incorporado Angular Material, Deep Purple Amber, Pink Blue Gray, Purple Green. Bueno, pues básicamente estos son los temas específicos que nos brinda Angular Material. Incluso podríamos presionar con el control o command en caso que estéis en Mac y navegar a esta ruta. Por ejemplo, podríamos entrar en la de Indigo Pink. Si pincháramos, nos llevaría a la web oficial, al tema de Indigo Pink, en el cual explica un poquito pues, cuáles son los estilos, las formas, los colores que se utilizan y podríamos básicamente visualizar los componentes en ese tema. Si quisiéramos ver, por ejemplo, vamos a ir aquí, el tema, por ejemplo, de Purple Green, simplemente pincharíamos y nos llevaría a ver, a previsualizar un poco cómo se verían estos componentes utilizando este tema. ¿Vale? Tenemos un tema material, pero utilizando más morados y verdes, que lo vamos a ver. Entonces, básicamente la web oficial de Angular Material también cambia utilizando el tema y así nos podemos asegurar, por ejemplo, si vamos a los componentes, que los componentes sean del estilo que le hemos dicho, ¿no? En este caso serán colores verdes, colores morados, etcétera, distintos a los que venían creándose por defecto. Bien, nosotros lo que queremos hacer ahora es utilizar el custom. Básicamente custom servirá para crear o personalizar nuestros temas y por lo tanto nos va a incorporar todas las hojas de estilo de Angular Material para que lo pudiésemos cambiar, es decir, para que podamos trastear con los estilos en un proyecto. Es decir, si nosotros escogemos Indigo Pink, Deep Purple, Pink o Purple, básicamente lo que estamos haciendo es ya coger unos estilos predeterminados, pero el custom cogerá los estilos predeterminados, pero nos permitirá modificarlos o sobreescribirlos. Es que le vamos a dar a custom simplemente por ver qué es lo que nos genera y luego lo que nos va a decir es si queremos, en este caso, setear Angular Typography. Obviamente le diremos que sí, puesto que muchos de los componentes tienen una tipografía específica ya muy centrada en el estilo Material. Y una de las cosas que tenemos que también entender es que Material Design o diseño Material no es solo de Angular Material, existe también Material para React, existen diseños Material para diferentes librerías y frameworks. Básicamente es una filosofía de diseño que lo que busca es simplemente distribuir el contenido de una manera sencilla, elegante, con cierta profundidad, con ciertas animaciones en forma de ondas, es decir, está muy basado en el concepto del papel sobre el papel, como si fueran pequeñas tarjetas, y bueno, pues este estilo de diseño es el que se ha incorporado prácticamente en su totalidad en los productos de Google, aunque se utiliza también en muchísimos otros proyectos y digamos que es uno de los paradigmas de diseño actuales bueno, pues más utilizados. Por lo tanto, hay muchísimas librerías de componentes o simplemente de estilos, como puede ser por ejemplo, existe una que es Material UI, que es para React, para componentes de React, pues en este caso tenemos Angular Material, que es exactamente lo mismo, aplicando esos conceptos de diseño aplicado a componentes de tipo Angular o aplicado a componentes de tipo Vue o aplicado a componentes de React o simplemente librerías con ya hojas de estilo creadas, SCSS, para aplicar a nuestros componentes. Es decir, lo que estamos realmente instalando con Angular Material es una librería de componentes en la cual ya está predeterminado un diseño que sigue digamos, las bases del diseño material. Así que, bueno, pues básicamente le vamos a decir que sí también a las fuentes. Y lo que tenemos después es la pregunta de las animaciones. Muchos de los botones, muchos de los efectos ya vienen con algunas animaciones predeterminadas. Veremos cómo crear nuestras propias animaciones en otras sesiones más adelante, pero ahora mismo básicamente lo que nos va a aplicar aquí son pequeñas apariciones de componentes,
clics, pequeñas ondas, pequeñas transiciones mínimas que hacen que todos los componentes parece que están un poquito más vivos y que permitan al usuario interactuar de una forma muy sencilla con los elementos que hay en la vista. Así que obviamente también le vamos a decir que sí, queremos incorporarlo, y esto lo que nos añadirá será el Browser Animations Module específicamente dentro del módulo principal, y por lo tanto todas las animaciones que ya vienen predeterminadas con Angular Material serán aplicables a nuestro proyecto. Por ejemplo, en el formulario de login que ya estuvimos haciendo, había un momento en que el placeholder estaba escrito y cuando pulsaba el usuario el placeholder se hacía pequeñito, se ponía de color azul y se ponía en la parte superior y seguías viendo el placeholder, pero había esa transición, esa animación que ya estaba hecha y que no teníamos que crearla nosotros y que queda especialmente elegante. Por lo tanto, obviamente sí que vamos a decir que queremos el Browser Animations Module, y a continuación se pondrá a instalar. En cuanto esté terminado de instalar, volvemos. Como nos podemos fijar, ya ha terminado de hacer la instalación y lo que ha hecho principalmente es añadir la dependencia de Angular Material a nuestro package JSON, pero también ha actualizado el módulo principal con el Browser Animations Module. También ha añadido o actualizado nuestra hoja de estilos SCSS general dentro del proyecto, e incluso también ha modificado nuestro index.html, que sería el archivo esencial del cual parte nuestra SPA. Así que si nos vamos por ejemplo, el package JSON, vamos a poder ver que Angular Material, a través del ng-add, lo que ha hecho ha sido instalar, lo tenemos aquí, Angular Material dentro de nuestro proyecto. Esa sería una de las dependencias que ya nos ha creado. Después, dentro del src, dentro del app module, como se puede ver, ha sido modificado, lo tenemos aquí en amarillito, ¿vale? Nos ha modificado, para empezar, el módulo principal, en el cual se nos ha incluido el Browser Animations Module, tal y como os estaba explicando hace unos segundos. También nos ha modificado el index.html, que básicamente nos ha incluido las hojas de estilo para los iconos de Material y también para las fuentes de Google, para poder utilizarlas. Es decir, nos ha incluido estos links que tenemos aquí, una preconexión a las fuentes de Google y nos trae las fuentes específicas que luego utilizan los componentes. Y además, en la hoja de estilos de Styles CSS nos ha incorporado todo lo que tiene que ver con Material Design. Vamos a ver. Entonces, en ese CSS ahora mismo hay una importación de Material, de Angular Material, y se utiliza como mat. Es decir, en este archivo SCSS el uso de mat, es decir, hacemos un include mat core, se va a traer básicamente la esencia de los archivos CSS de mat, ¿de acuerdo? De Angular Material, y luego aquí dentro podemos definir la paleta de colores. Es decir, a partir de este momento nosotros podríamos modificar, digamos, el color primario, el accent, podemos modificar los archivos, por ejemplo, los botones que van a tener warning para elementos de rojo. Todo esto son valores que podemos llegar a modificar y los podemos personalizar. Tenemos aquí primary, accent, warn, todos los colores para definir el tema clarito. Tenemos también algunos estilos que nos ha añadido, pero básicamente desde aquí nosotros podríamos personalizarlo. Por defecto nos ha puesto el índigo, que sería el color por defecto o el tema por defecto de Angular Material, y simplemente nosotros aquí podríamos ya utilizar las variables de mat para modificar y definir la paleta de colores que vamos a utilizar dentro del proyecto. Bien, pues ya lo tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer ahora, cuando utilicemos Angular Material como recomendación, es crear un módulo específico de Angular Material para que este sea el encargado de exportar todos los módulos que requiere Angular Material. Pensemos que no tenemos que importar todos los módulos de Angular Material porque si no haríamos que fuera especialmente pesado. Solo vamos a importar aquellos elementos que la API nos recomiende para crear o utilizar determinados componentes. Así que vamos a hacer un ng-generate module y lo vamos a guardar dentro de una carpetita modules que le vamos a llamar Angular Material. Vamos a llamarle, por ejemplo, Angular Material o Material directamente. Vamos a llamarle Material. La idea de esto es que tengamos ahí dentro todos los módulos de todos los componentes para que estén aisladitos, muy bien, muy fácil de controlar, para saber exactamente cuáles son los módulos de Angular Material que estamos utilizando y cuáles son los módulos que exporta para después importarlos en nuestro módulo principal. Algo muy parecido a lo que hicimos cuando creamos nuestro primer módulo y creamos componentes para dicho módulo. Así que
por defecto, dentro de nuestro app, siempre que trabajásemos con Angular, es recomendable crear una carpetita específica para cualquier librería que exporte módulos aparte y no importarlo directamente en el módulo principal, porque entonces lo haríamos demasiado largo, demasiado grande y más difícil de mantener. Entonces lo tenemos aquí ubicado y alojado en un archivo aparte. Entonces desde aquí lo que vamos a tener que hacer es ponerle la coma y poner los exports, autocompletarlo, vamos a ver que nos lo autocomplete, con el array de módulos que va a tener nuestro módulo, ¿de acuerdo? Que va a exportar. ¿Para qué? Para que este módulo sea importado en el módulo principal. Por lo tanto, inmediatamente lo que tenemos que hacer después de haber creado este material module es venir a nuestro app module y aquí dentro, vamos a ponerlo, importamos el módulo personalizado de Angular Material, bueno, de módulos de Angular Material, vamos a llamarlo así. Entonces vamos a poner aquí el Material Module, que lo tenemos dentro de Modules, dentro de Material, nos lo importamos y de esta manera lo único que tenemos que hacer es mantener esta librería, perdón, este módulo con la librería de Angular Material, y si el día de mañana queremos cambiar, pues simplemente tendríamos que cambiar este módulo y cambiarlo en el módulo principal, haciendo que sea más sencillo de mantener. De la otra manera tendríamos un módulo aquí con muchísimos imports, muy largo, y al final no sabríamos exactamente qué tenemos importado, qué no tenemos importado. Entonces, siempre que importamos o instalamos una librería que exporta determinados módulos, es mejor crear un módulo personalizado nosotros y exportarlo manualmente y controlar exactamente qué es lo que se exporta. De esa manera será mucho más fácil de mantener. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, utilizar un campo de input. Para utilizar un campo de input o un componente de tipo input o algún componente, ahora vamos a ver qué componentes tenemos en Angular Material, debemos ir a la web oficial de Angular Material. Vamos a ir a la, no a la, a la que teníamos aquí, vamos a ir a la normal, que sería esta, a material.angular.io, con el tema predeterminado. Tenemos las diferentes versiones que ha habido, ¿vale? Tenemos versiones desde la versión 5, desde Angular 5 ya existe Angular Material, actualmente estamos en la 13.1.1, a la grabación de este vídeo, posiblemente cuando estéis viendo este vídeo a lo mejor hay una versión posterior, pero en esencia no debería modificarse mucho. Tenemos básicamente Angular Material nos brinda componentes especialmente detallados, muy configurables, con un montón de inputs y outputs generados que están muy bien documentados en esta web. Entonces, bueno, tenemos el Getting Started, tenemos el Schematics, algo que vamos a tratar, y también tenemos el cómo personalizar el tema de Angular Material. Así que vamos a abrir Schematics por un lado y vamos a abrir también la sección de Theming Angular para poder hablar sobre ello, pero lo que vamos a hacer, bueno, el Getting Started te explica un poquito ya lo que hemos hecho, pero lo que vamos a hacer es entrar en la sección de componentes. En su momento ya estuvimos hablando en sesiones anteriores cómo podríamos acceder a un componente, cómo podríamos ver los ejemplos en StackBlitz. Vamos a recordar un poquito eso, pero lo que vamos a hacer sobre todo en esta sesión es centrarnos en la parte de schematics, que es especialmente interesante, y también en generar algunos otros componentes como un date picker o cualquiera de estos que no hemos hecho a día de hoy. Por ejemplo, también contraseñas, form fields, ya lo hemos visto, pero por ejemplo algunas de ellas nos permiten tener ya algunas personalizaciones con inputs y outputs especialmente potentes. También la sección de iconos, que no hemos visto, vamos a abrirla también. Estuvimos utilizando un Progress Spinner en uno de los momentos. Teníamos las acciones, por ejemplo, de selección. Tenemos también tooltips que pueden ser interesantes. Tenemos incluso los steppers para poder ver pasos. Tenemos incluso una sección de tree para poder alojar una distribución de contenidos en formato de árbol, digamos carpetas y archivos, por ejemplo. Tenemos los típicos tabs, tenemos las tablas. Entonces, bueno, también tenemos los snack bars, que son para estos mensajitos que salen en la parte inferior. Cuando, por ejemplo, eliminas algo, que salga un pequeño snack bar, hace que sea especialmente elegante. También tenemos los sitemavs, pero Angular nos brinda una serie de schematics, concretamente, que directamente nos crean ya un componente con un montón de componentes internamente, eso es lo que vamos a ver, y la parte de cómo hacer un theme o cómo personalizarlo es de esta manera.
¿De acuerdo? Así que bueno, ahora hablaremos un poquito de cómo podemos personalizar el tema, pero recomiendo leer la documentación oficial y ya luego en proyectos más grandes, en proyectos en los cuales estéis obviamente, proyectos que tengan que ver con la empresa o con el proyecto en el que estéis, los temas no tienen por qué ser exactamente los que ya vienen predeterminados, sino que habrá que personalizarlos. Entonces, en vez de utilizar el built-in theme, ¿vale? O los built-in themes que ya tiene Angular Material, personalizarlos. Así que vamos a ir a los componentes y, por ejemplo, vamos a ver algún ejemplo de botones. Vamos a ver un date picker, por ejemplo. Vamos a hacer un date picker en nuestro componente. Bueno, en un componente que vamos a crear. Y lo que vamos a tener es, obviamente, cuando nosotros trabajamos con Angular Material, es muy importante leer un poco todos los ejemplos que hay y toda la documentación que hay, pero en esencia, vamos a ver, del contenido que nos sale aquí en el índice, también es muy importante nada más empezar a saber, oye, ¿vamos a utilizar un date picker? Sí, pero ¿qué tenemos que hacer para poder utilizar un date picker? Bueno, pues muy importante ir a la sección de API, que está aquí, y seleccionar el import que tenemos que importar para poder hacer uso de estos componentes, o si no, nos dará un error. Así que vamos a seleccionar el Date Picker Module y nos lo vamos a llevar. El Date Picker Module nos va a traer muchos otros componentes que nos van a servir para personalizar, o nos va a traer una serie de componentes que nos va a servir para personalizar nuestros propios componentes y crear, en este caso, por ejemplo, un selector de fechas. Así que copiaríamos esto y en cualquier proyecto lo que nos iríamos sería a nuestro módulo de material. Vamos a hacer una sección de módulos empleados de Angular Material y lo vamos a listar aquí dentro. Entonces, a continuación, la parte importante será copiar esto y llevárnoslo a nuestro Date Picker Module. Podríamos crear dentro nuestros propios componentes dentro de este módulo y exportarlos también aquí, pero la idea, o un poquito como vamos a estar centrados más bien en Angular Material, va a ser que a partir de este momento ya nosotros, al estar exportando este módulo de Date Picker Module, nuestro módulo principal lo tiene importado aquí dentro y por lo tanto dentro de todos los componentes que estén declarados a nivel de este módulo podremos usar los componentes de Angular Material. Así que vamos a crear nuestro propio componente, vamos a hacer un ng generate component dentro de la carpeta components y vamos a poner date picker, por ejemplo. La idea es que este componente sirva para ver un ejemplo de date picker, es decir, de selección de fecha de Angular Material. Vamos a ver si nos crea el componente, ahí estaría creado. Vamos a cerrar el app module que ya no nos hace falta. Vamos a abrir vamos a ver dentro de src, dentro de components, dentro de date picker, vamos a abrir el HTML del date picker y lo que vamos a hacer es en nuestro componente principal añadirlo. Así que vamos a simplificar un poquito todo lo que es la vista que nos genera. Tenemos aquí el router outlet, porque lo he creado con navegación, quiero tenerlo, ¿vale? Ya hablaremos de por qué. Un poquito más adelante he creado un proyecto con navegación, ¿de acuerdo? Para poder luego crear un panel de navegación, un menú, que podamos navegar a las diferentes rutas de la aplicación. Así que vamos a borrar todo esto hasta la sección de content, que estaría aquí. Ahora lo tenemos, no, más arriba, a eso de la... Vamos a ver, hasta aquí, hasta la 330 aproximadamente, lo borramos y vamos a meter aquí el app date picker para poder pintarlo. Bien, entonces vamos a poner ejemplo de date picker con Angular Materials. Bien, pues vamos a ponerlo aquí, vamos a guardar y ya podríamos empezar a usarlo. Entonces, dicho esto, el app component lo vamos a dejar por aquí delante, luego lo vamos a modificar y nos vamos a centrar en renderizar un date picker de Angular Material en el HTML. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando queremos utilizar cualquier componente de Angular Material es muy importante leerse todo lo que serían los parámetros, inputs, outputs, etcétera, que tienen nuestros propios componentes. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de propiedades como el calendar label, el changes, el close calendar label, next month label, next multi-year label,
los métodos que tiene, start, end, returns, las directivas propias que tiene creadas, los inputs básicamente que podemos darle. Si por ejemplo le ponemos un date filter, estaríamos añadiendo una función que se encargaría de filtrar las fechas, disabled, es decir, todos los inputs y outputs que tiene, por ejemplo, cuando ha cambiado la fecha, es un date change, ¿no? Por ejemplo, un date input cuando son event emitters. Entonces nosotros podemos controlar todas esas acciones y eventos que ocurren dentro del propio componente. Entonces es muy importante que nos quedemos con la documentación y leamos correctamente la documentación para saber qué le podemos pasar, qué podemos recibir de estos componentes, porque está especialmente bien documentado y por lo tanto nos va a simplificar bastante las cosas. Aún así, muchas veces con los propios ejemplos o el propio overview del componente es suficiente como para lograr lo que buscamos. Por ejemplo, vamos a poner aquí este componente. Ahora mismo tiene un rango de fechas, parece ser. Este es por ejemplo, este es un date range picker para poder coger fechas por ejemplo, para hacer una reserva de un viernes en este caso, otro día, ¿no? Entonces tendríamos aquí, vamos a ver si lo podemos hacer, un rango de fechas permitiendo visualizar un rango de fechas desde el principio, un start y un end, y luego tendríamos, digamos, este sería un componente y este sería otro que tiene su propio sistema de fechas, ¿no? Entonces, de esta manera quedaría. Bien, dicho esto, lo que tenemos que hacer es, vamos a coger por ejemplo, este mismo ejemplo, y para poder ver el código que deberíamos añadir en nuestro proyecto, simplemente podemos copiar el link al ejemplo, que nos llevaría, digamos, a nuestro StackBlitz. Podemos abrirlo en StackBlitz, que podríamos hacerlo. Vamos a ver si lo podemos hacer. Le damos aquí, lo vamos a ir abriendo y ahora lo comentamos. Y luego lo que vamos a hacer, por otro lado, va a ser ver la propia documentación del código. Entonces, tenemos nuestro primer ejemplo. Si nos fijamos, es un MathFormField con un MathLabel, MathDateRangeInput y MathFormField. Entonces, no siempre todos los ejemplos que hay aquí tienen todo lo que necesitamos instalar a través del propio módulo que tengamos aquí. Es decir, el MathDatePicker lo que nos permite es utilizar, dentro de los ejemplos, voy a volver un momentito a los ejemplos, es utilizar las etiquetas específicas de MathDatePicker, por ejemplo, el MathDateRangeInput. Pero, por ejemplo, el MathFormField es específicamente, tendremos que buscar el FormField, aquí está, abrirlo y ver la documentación de este módulo, puesto que si no, esta etiqueta tampoco la va a entender Angular. Así que tenemos que intentar siempre ver cuáles son, si nos vamos a los ejemplos, cuáles son las etiquetas que se está utilizando. Si está utilizando iconos, tendremos que buscar los iconos, por ejemplo. Vamos a ver cómo se podría poner un icono. Entonces, dependiendo del ejemplo, a veces los ejemplos son más completos de lo que es el simple componente, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos un appearance field con un class example form field y luego tenemos un TypeScript que en principio deberíamos replicar o deberíamos utilizar para ver el código que tenemos. Por ejemplo, aquí en este caso nuestro componente tiene por un lado un form group, es decir, está utilizando el Reactive Forms, como hemos visto en otras sesiones. Tiene aquí un today, un month, un year y se está creando un pequeño formulario con la fecha. Así que lo que vamos a hacer es esto mismo, ¿vale? Y luego en CSS tenemos un pequeño estilo que lo tendríamos que replicar. Es tan sencillo como esto. Al fin y al cabo, el componente está compuesto de HTML, TypeScript, es decir, vista con el CSS y TypeScript para el controlador. Cuando nosotros no estamos muy seguros o queremos hacer alguna modificación, es decir, no queremos hacer este mismo ejemplo, lo mejor que se puede hacer es ir a StackBlitz y dentro de StackBlitz, aparte que lo podemos instalar como una PWA, es decir, lo podemos instalar dentro de nuestro, a nivel de escritorio, dentro de, de esta herramienta que básicamente es un Visual Studio Code online, ¿vale? Es un entorno de desarrollo en la nube. Tenemos un proyecto Angular creado completamente, incluso con su karma, sus package.json, tenemos absolutamente todo, incluso podríamos instalar dependencias, podríamos buscar elementos, podríamos crear, tenemos su propia consola. Entonces, ahora mismo lo que tendríamos es el ejemplo. Dentro del ejemplo podríamos nosotros modificar, por ejemplo, en vez de llamarle today, llamarle hoy, month, llamarle mes y year, llamarle año, modificar incluso los valores, ¿de acuerdo? Iniciales y
Cuando ya tengamos el componente totalmente listo, lo que tendríamos que hacer es descargarlo y ya lo tendríamos para poder replicarlo en nuestro proyecto o simplemente copiarlo desde aquí. Este tiene un copyright del 2022, estamos ya a enero del 2022, por lo tanto está totalmente actualizado y a día de hoy del vídeo, obviamente lo importante es cuando estéis utilizando el proyecto, pues que se genere digamos un proyecto que esté obviamente al mismo nivel de Angular, las mismas versiones en este caso de Angular Material, etcétera, ¿vale? Y documentarlo correctamente. Entonces cuando nos vayamos a crear este componente vamos a necesitar el Mat From Field. Entonces dentro del Mat From Field tenemos que ir a la API y veremos que hay un módulo específico para Mat From Field, si no, no lo podríamos usar. Así que lo tenemos que importar, vamos a importarlo dentro de nuestro Material Module. Bueno, voy a cerrar StackBlitz, porque no lo vamos a modificar ahora mismo. Ahí está. Y dentro de nuestro Material Module vamos a incluir también el Form Field, que es uno de los esenciales. Cuando queremos crear formularios necesitamos el Mat Form Field Module, tal y como hicimos con el formulario de login. Además de este campo, vamos a necesitar también a lo mejor en algún momento pues, a poner iconos. Si quisiéramos poner iconos, nosotros podemos ir luego a Material Icons Font, es decir, nuestros componentes de iconos van a tener un mat icon y luego el contenido, el nombre, este de aquí, tiene que coincidir con los Material Icons Fonts que tenemos aquí. Es decir, dentro de Material Icon Fonts se nos lleva a la web oficial, en este caso de Google, de los iconos y los SVGs que podemos incluir. Aquí los tenemos, Material Icons, los que tenemos y los podemos listar y podríamos ir a la documentación oficial y buscar cuáles son los iconos que van a ser utilizados, los SVGs. Entonces tenemos, por lo tanto, una web, concretamente una guía con todos los iconos. Podemos darle aquí a Icon Fonts for the Web, Icon Getting the Icons, aquí los tenemos. Podríamos luego buscar cuáles son los que hay, los podemos descargar o si no ir a incluso instalarlos dentro de nuestros proyectos y utilizarlos como un paquete NPM. Aún así no nos va a hacer falta, como veremos un poco más adelante. Entonces tenemos que incluir el Mat From Field Module, lo tenemos que meter en el proyecto y no se puede quedar en gris, tenemos que exportarlo. Si no lo exportamos no podríamos utilizarlo. Entonces, ahora que ya hemos hecho esto, vamos a ir a nuestro Date Picker y en principio tenemos el Mat From Field. El Mat Label en principio estaría incluido dentro del Mat From Field. Vamos a buscar si tenemos label. No, no tenemos label. ¿Vale? Entonces ya podríamos utilizar los inputs. Podemos utilizar Mat Date Range Input y crear este componente. Así que vamos a coger este Mat From Field, este primer bloque, lo vamos a copiar y nos lo vamos a llevar a nuestro componente. Vamos a abrir el componente este de aquí y lo que vamos a hacer es poner aquí un H1 por ejemplo y vamos a poner aquí Date Picker de Angular Material y simplemente lo replicamos. Entonces ahora mismo tenemos por un lado que nos va a dar un error el form group. Ya lo hemos mencionado varias veces. ¿Por qué nos da un error? Pues porque el form group no está en ningún momento añadido. Así que tenemos que ir a nuestro módulo principal del proyecto, al app routing module, perdón, al routing module, no, al app module, y tenemos que meter el reactive forms module. Vamos a ver si nos lo trae para poder utilizar ese form group de nuestro componente. Vale. Una vez hecho eso, ya no nos daría error eso. Lo que nos da error es el nombre del formulario. Así que vamos a cambiarle el nombre a estos valores. Así que cerramos esto, cerramos esto, cerramos esto y nos vamos a abrir el controlador. ¿Cómo hacíamos los formularios? Ya vamos a recordarlo un poco, pero es muy sencillo. Abrimos llaves y ponemos form group. Nos lo traemos de Angular Forms y también nos traemos el Form Builder. Lo ponemos aquí. Que es de tipo Form Builder. Y simplemente en el enjoin init le damos forma. Entonces vamos a crear por aquí un formulario. Le vamos a llamar, por ejemplo, aquí se llama campaign 1. Vamos a poner
algo así como reserva, formulario reserva. Como si fuera la reserva de un hotel, desde el día tal al día tal, ¿no? Esa es un poco la idea. Le pondríamos que es de un tipo form group. Hacemos un new form group. Y lo iniciamos vacío. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es coger este valor, nos lo vamos a llevar al HTML y lo sustituimos aquí. Formulario reserva. Aquí estaría. Muy bien, el range picker, aquí tenemos el campaign one picker, eso no lo tenemos hecho, tampoco tenemos el campaign 2, aquí este sería el formulario reserva y formulario reserva. Cambiamos eso, ya lo tenemos, pero ahora tenemos que sustituir estos valores y que tengan algo de sentido. Entonces tenemos el campaign one picker, que es lo que va a ser este valor, y también tenemos este otro valor, que es el que se va a modificar. Entonces vamos a tener que cambiar todo esto, vamos a poner, en vez de start date, sería desde, por ejemplo, ¿no? Hasta, y aquí el form control name serán los valores que va a tener nuestro formulario. Así que nuestro formulario reserva, cuando hagamos el grupo, tendremos que inicializarlo con el form builder .group y aquí dentro tendremos que añadirle esos valores, ¿no? Entonces el valor inicial se llama start y end, podremos llamarle desde hasta, lo podemos cambiar. Y estos serán dos valores que vamos a poner aquí, desde, vamos a iniciarlo vacío, hasta, y lo iniciamos vacío, le pondremos valores de tipo fecha, obviamente, pero tiene que coincidir con los valores que tenemos aquí. Es decir, esto tiene que ser valores que estén claramente identificados. Bien, entonces en vez de first campaign vamos a poner reserva tu hotel. Ahí lo tenemos. Y lo que vamos a hacer ahora es ver un poco más de la documentación. Este ejemplo es simplemente otro exactamente igual, ¿vale? Esta segunda campaña está simplemente es una réplica del primero. Iríamos al TypeScript y si nos fijamos tenemos un form group que está asociado, tenemos un par de fechas, así que las vamos a coger. Bueno, 3 fechas tenemos concretamente y las vamos a añadir a nuestro date picker. Vamos a venir aquí, lo tenemos dentro de, en este caso dentro del constructor, está inicializando todos los valores. Podríamos meterlo dentro del constructor o dentro del ng init realmente. Vamos a inicializarlo todo el constructor para hacer el ejemplo exactamente igual. Esto sería hoy, mes, año. Esto sería hoy, año. Entonces sería, las fechas sería, perdón, esto sería hoy. Cogemos el mes, cogemos el año y se generan esas variables. Muy bien. Entonces, ahora mismo este hoy es una fecha que estamos utilizando para después generar el mes y el año. Fenomenal. Luego, lo que sería el formulario lo está inicializando en el constructor, está igual de bien inicializado. ¿Vale? Al fin y al cabo, en el constructor solo se pueden hacer inicializaciones, no debería hacer ninguna otra tarea. Y lo que tenemos aquí es la agrupación. Entonces, el start es un form control, vamos a ponerlo. Es decir, el valor no es un texto vacío, sino que es un form control que viene también de Angular Forms, ¿vale? Lo tenemos aquí, form control, todos son form control names. Aquí esto sería año y esto sería mes. Y esto sería el día, en este caso el 13, que se empezaría por ahí. Y después tendríamos el end, que sería lo mismo, el hasta, ahí estaría, y poníamos año y mes. Es decir, sería desde el 13 hasta el 16, por la razón que sea. Si nos vamos al ejemplo, vemos que empieza en el 13 y acaba en 16. Podríamos poner que empezara en el 1 y acabase en el 7, por ejemplo. Para que sea una semana entera, ¿no? Por ejemplo. Bien, entonces, ahora mismo ya tenemos estos valores. Formulario reserva, aquí los tenemos. Se llama formulario reserva. Luego, el campaign one picker es este de aquí. Tenemos que ponerlo igual. Vamos a ponerle reserva picker, vamos a llamarle.
es la referencia que utilizamos aquí. Se lo vamos a poner aquí también. Reserva picker, ¿vale? Tenemos este toggle que sirve para cambiar la reserva y el range picker, que es el rango, ¿de acuerdo? Que es el que nos va a permitir hacer desde dónde hasta dónde. El comparison start es otra propiedad. Tenemos el from group, tenemos el range picker. El comparison start es el inicio, el comparison end es el final. Por lo tanto, va a ser el valor, en este caso no será start, sino que lo tenemos que cambiar por desde. Y este será el hasta. Ahí está. Y tiene que coincidir. Este es el, digamos, este es el formulario, el value que nos devolvía el objeto, concretamente el desde y concretamente luego el hasta. Esto tiene que coincidir tanto con el control name de aquí como con el que tenemos aquí, desde y hasta. Muy bien, pues ya lo tenemos. Y ahora por otro lado, también le había creado algunos estilos, así que vamos a venir a la hoja de estilos, al SCSS, nos vamos a ir al ejemplo de CSS, vamos a replicar el ejemplo, vamos a ponerle aquí. En vez de llamarle example, le vamos a llamar reserva, por cambiarlo un poquito y que tenga un poquito de sentido. Lo copiamos y nos lo llevamos a la clase, aquí. Bien, pues ya lo tenemos. Ahora, en principio, si todo se ha hecho correctamente, no necesitamos nada más. Habrá que comprobar que lo tengamos todo bien. Y una vez ya lo tenemos, en este caso lo único que está haciendo es un new form group, pero es lo mismo que haberlo inyectado dentro del constructor, ¿vale? Y hacer un group internamente. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente renderizarlo. Así que vamos a hacer un npm start del proyecto y volvemos cuando esté listo. Muy bien, ya tenemos la aplicación desplegada, así que vamos a iniciarla en nuestro navegador. Vamos a venir aquí, vamos a poner localhost 4200. Y vamos a ver si nos ha funcionado correctamente. Vale, en este caso algo ha debido fallar. Vamos a ver a la inspección. Muy bien, tenemos no provider found for data adapter. You must import the following modules to your application: mat native date module, mat moment date module, or provide a custom implementation. Esto puede ocurrir, es decir, como decía, muchos de estos módulos o de los ejemplos que estamos utilizando dentro de Material no nos especifica cuáles son los módulos que hay que traer, así que tenemos que traernos el mat native date module y el mat moment date module para poder utilizarlo. Entonces nos vamos a ir a nuestro módulo principal, perdón, a nuestro módulo, en este caso de Angular, aquí de Angular Material, y aquí seguramente dentro de DatePicker tendremos también el mat, vamos a ver si nos lo exporta o si no lo tenemos que especificar de dónde viene. Vamos a ver cómo se llamaban, sería el mat native date module. No, no lo tenemos aquí, habrá que buscarlo, así que haremos un import. Abrimos llaves, ponemos nuestro mat native date module. Aquí lo tenemos y vendrá de Material Core, en este caso, y también tendremos que traernos el mat moment date module. Así que vamos a ver si viene el mismo sitio. Mat moment. No, no viene de aquí, así que tendremos que buscarlo también. Haremos un import. Abrimos llaves. Ponemos nuestro módulo. Vamos a ver de dónde viene. Mat moment date module. Vamos a primero a guardar un momento. Vamos a comprobar que este módulo ya es correcto. Se lo tenemos que importar y que el error nos dé cuando nos falte el otro módulo. Entonces, tenemos que ir viendo cuando trabajamos con este tipo de librerías cuáles son los módulos que serán exportados para poder asegurarnos de que todo funcione correctamente. Cuando nuestra web se queda en blanco, ¿vale? Sobre todo especialmente cuando estamos utilizando librerías externas, tenemos que asegurarnos de que en la consola no haya errores. Es decir, si se ha quedado en blanco es que algo mal ha ido, ¿de acuerdo? Entonces ahora mismo tendríamos que ver si se genera algún tipo de error. Se ve que no. Incluso tenemos aquí nuestra reserva del hotel.
Aquí lo tenemos, reserva tu hotel. Pincharíamos en la fecha y aquí lo tenemos. Empezaría un sábado día 1 de enero hasta el día 7. Hoy estamos a día 7, así que vamos a poner el inicio en el día 7 y el final, por ejemplo, el día 15. Entonces, de esta manera tenemos desde el 7 al día 15. Fenomenal. Muy bien, pues ya tenemos nuestro primer date picker de Angular Material y como veis es especialmente fácil de utilizar. Lo que pasa es que después, dentro del date picker, hay muchísimos otros ejemplos que podrían ser interesantes. Por ejemplo, aquí podríamos tener date pickers con acciones, aplicar o cancelar. Este podría ser interesante. O por ejemplo este que es para, en este caso, aplicar un rango, pero aplicar o cancelar. Entonces vamos a coger el aplicar o cancelar para poder utilizarlo. También tenemos la posibilidad de poner aquí una fecha o darle al open y que te abra esto. Yo personalmente me gusta más así, pero bueno, esto ya es cada uno, ¿no? También incluso tenemos colores personalizados, ¿vale? Que se pueden cambiar, heredados, etcétera. El color también se puede jugar con él. Tenemos también cabeceras personalizadas. Tenemos también, digamos, desplegables, etcétera. Pero bueno, vamos a coger el que tiene las acciones, los botones de acciones, porque a lo mejor yo selecciono esto y selecciono esto, pero no quiero que se cierre automáticamente, sino que quiero que cuando yo le dé al apply es cuando se aplique. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a venirnos al ejemplo y le tenemos que poner, vamos a ver si el ejemplo sería este de aquí. Tendríamos el mat date picker range y aquí tendríamos las acciones. Así que vamos a coger este bloquecito, que es el que nos falta. Vamos a cogernos todo el mat date range picker. Vamos a ver si en el TypeScript habría que hacer alguna cosa, nada, y en el CSS, nada. Entonces, bueno, pues simplemente sería eso. Este sería el botón para aplicar, el apply. Así que nos vamos a ir a nuestro componente y donde tenemos el range picker, simplemente vamos a pegar esto, vamos a cambiar el reserva picker, a ver si me deja, aquí. Vamos a eliminar este que teníamos antes, hemos sustituido uno por otro, y aquí ponemos cancelar o guardar selección. La vamos a guardar. El color en este caso es primary, podríamos ponerle un color distinto a este, le podríamos poner por ejemplo un color warn, por ejemplo. Creo que es warning, o si no error, por ejemplo, y saldría de color rojo o amarillito, ¿vale? Dependiendo del tema que estemos aplicando de Angular Material. Simplemente tendríamos que ir a la sección de colores y ver cuáles son las opciones. Vendríamos a nuestra aplicación y en principio, primero no debería salir ningún error por consola, ¿vale? Estos errores simplemente son por las extensiones de Chrome, ¿vale? Pero la aplicación como tal está funcionando. Vale, aquí los colores parece ser que no los he cogido correctamente. ¿Por qué? Porque no le hemos puesto los botones. En este caso es un mat button. Entonces, para poder utilizar mat button necesitamos un módulo específico de botones. Entonces, esto puede ocurrir. Tendríamos que ir a nuestra sección de Angular Material, buscar por aquí botones. Aquí está, button. Tendríamos que ir a la API, tendríamos que seleccionar el botón, copiarlo, el módulo de botones, ir a nuestro Material Module, lo ponemos por aquí también y lo incorporamos. Lo voy a poner un poco en orden porque son un poco los más utilizados, pero el orden es indiferente, ¿vale? Para este caso. Y ahora mismo ya tenemos el Mat Button Module e en principio ya podemos utilizar estos botones con esta propiedad que es Mat Button, el color y otra serie de propiedades que se le están aplicando. Aquí el Mat Range Picker Cancel y el Mat Range Picker Apply. Vamos a ver si nos funciona o si nos faltaría alguna cosa. Vamos a venir aquí al ejemplo. Vamos a refrescarlo manualmente y asegurarnos de que funcione. Vamos a venir aquí y aquí tenemos el color. En este caso el color no se ha aplicado correctamente, es decir, warning no será warn o alguna cosa así. Tendríamos guardar selección. Vamos a ver si, por ejemplo, desde el día 7 hasta el día 15 le damos a guardar selección y en efecto ha funcionado. Si le damos a cancelar, por ejemplo, lo cambio al 19 al 29, del 1 digamos en este caso del 7 al 15, porque no tenemos el locale aplicado, por cierto, se nos está poniendo, digamos, tenemos el mes, día y año, ¿vale? Se le podría cambiar, le damos a cancelar, no se aplica,
Muy bien, está funcionando correctamente. Una vez hecho esto, simplemente pues, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de utilizar los componentes de forma adecuada. Tenemos, por lo tanto, luego también el concepto del grid. Vamos a ver, digamos que dentro de Angular Material no solo tenemos botones seleccionables, sino que tenemos, por ejemplo, cards, que lo hemos utilizado ya en algún ejemplo, ¿vale? Dentro de, pues lo utilizábamos para hacer el detalle de un contacto, ¿no? Tenemos aquí, digamos, con las acciones, absolutamente todo. Tenemos también los checkbox, ¿vale? Tenemos los checkbox que tienen una serie de animaciones, como se puede ver, incluso con herencia, bastante completo. Tenemos los chips que pueden ser interesantes, por ejemplo, para hacer algunas etiquetas. ¿No? Decir, pues mira, por ejemplo, este usuario, bueno, pues tiene una fruta favorita como la manzana. Si ponemos manzana de nuevo, ¿vale? Se están aplicando. En este caso tenemos un listado ya predeterminado. Podríamos seleccionarlo varias veces, pero se puede controlar, ¿de acuerdo? Tenemos también, por ejemplo, la posibilidad de añadir, por ejemplo, en este caso TypeScript. ¿Vale? Esto podemos tener unas ya predeterminadas y no, que no sean borrables, es decir, que no las podemos eliminar. También tenemos la posibilidad de tener inputs, ¿vale? Tenemos los basic chips con diferentes colores y, por ejemplo, aquí este warn sería yo creo que el color que estamos utilizando para el botón, así que lo vamos a cambiar. Vamos a ver cuál es el color, porque debería ser el mismo seguramente. En este caso es warn, tal cual. Tenemos primary, accent y warn, así que vamos a ponérselo al cancelar. Vamos a poner warn. Y vamos a ver si ahora cambia visualmente, porque en principio creo que debería ser ese. Vamos a reflejar la aplicación. Y ahora en principio sí que nos debería salir de color rojo. Ahí está, cancelar. ¿Vale? Fenomenal. Bueno, pues ya lo tenemos. Dicho esto, como digo, lo mejor que se puede hacer es indagar un poco en qué tenemos. Por ejemplo, tenemos aquí también el dialog, que son para, en este caso, por ejemplo, mensajes, que se puede, digamos, ventanas modales, ¿vale? Son dialogs. Tenemos también, por ejemplo, el expansion panel, que es para hacer bloques que se puedan expandir, que os muestre contenido, para hacer formularios más avanzados, pudiendo seleccionar aquí, en este caso, fechas, ¿vale? Tenemos también, por ejemplo, los dividers, que es para hacer bloques. En este caso, por ejemplo, tenemos un divider entre un ítem y otro. Tenemos listas con iconos. Tenemos también menús. Pueden sacar opciones con el trigger, ¿vale? Tenemos muchos ejemplos. Vamos a venir aquí a los examples y vamos a ver cómo tenemos, por ejemplo, de los tres botoncitos sale un menú con una lista con dentro iconos. Podemos ir al código y ver que lo que tenemos es un mat menu, dentro botones y dentro lo que tenemos es un mat icon con un span, con un texto. Ahí lo tenemos. También tenemos, por ejemplo, menús anidados. Simplemente habría que replicarlo. Tenemos menús que pueden salir arriba, debajo, a la izquierda, o en este caso after o before, antes o después, digamos el inicio es al final o el inicio es al principio, ¿vale? Tenemos también la paginación, que podría ser útil para, por ejemplo, determinados, en este caso, páginas, por ejemplo, de algún tipo de tabla, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, podemos mostrar 100 elementos, ¿vale? Y tenemos aquí paginados. No sé si podemos poner un paginado, podríamos ir viendo cómo han cambiado paginado 4, ¿vale? Podríamos cambiar aquí los tamaños, estos son propiedades, ¿de acuerdo? Tenemos también, por ejemplo, los seleccionables, los selects, ¿vale? Aquí tenemos select nativo o select con tipo material, que este es el que es realmente bonito. También tenemos seleccionables por aquí, aquí lo tenemos con una opción vacía, ¿vale? Que suele ser útil también. Tenemos la posibilidad de deshabilitar todos estos valores si están en un formulario, obviamente. Tenemos aquí también las secciones, aquí pues serían Pokémon de tipo hierba, entonces se pueden hacer secciones.
Se le puede poner también toppings, por ejemplo, aquí para una pizza y ser seleccionables con checkbox, por ejemplo. Hay muchos ejemplos, aquí incluso con colores, que cambia directamente el color. Esto, bueno, a mí personalmente no me gusta mucho, pero puede ser útil en algún momento. Opciones válidas o inválidas, esto con la propia validación de los Reactive Forms, ¿vale? Y bueno, pues tenemos muchísimos ejemplos, incluso tenemos aquí tablas ya creadas y no sé si tenemos aquí algún ejemplo ya compaginado, incluido. Vamos a ver. Vamos a Alex Examples, a ver si me navega. ¿Vale? Aquí tenemos, por ejemplo, eliminar elementos, añadir elementos, cómo se puede hacer, está todo programado ya. Shuffle, que es para reordenar. Tenemos la posibilidad por aquí de filtrar, por ejemplo, el hidrógeno, el helium, y está todo ya predeterminado, ¿de acuerdo? Entonces esto lo utilizaremos también para nuestro proyecto final, para poder tener un listado de contactos y podemos filtrar y buscarlos, por ejemplo. Tenemos también, por ejemplo, por aquí, tendría que haber algún paginado, aquí una que te calcula totales, este Stable with Sorting, este tiene un filtrado, se puede ordenar por nombre, también tiene paginación, este te lo tendría todo, este sería, a lo mejor sería el que nos interesaría a nosotros para replicar. Bueno, pues simplemente vamos al código. Tenemos tablas, se utiliza la etiqueta, bueno, el atributo MathTable. El data source es el origen de los datos, es decir, la lista de elementos. Después tenemos lo que sería el container con cada una de las columnas. Y luego tenemos las propiedades para filtrar con Apply Filters que se están aplicando desde el propio TypeScript. Por lo tanto, tenemos aquí frutas, nombres, tenemos unos cuantos valores. Se utiliza también el ViewChild para hacer la paginación en el MathSort, que son componentes dentro de otros, ¿vale? Y tendríamos también un poco de CSS para la tabla. Es decir, esto mismo lo podríamos replicar fácilmente en un proyecto como el que estábamos haciendo, ¿no? Incluso tenemos aquí los seleccionables, ¿vale? Que los podemos seleccionar y registrar los eventos o, por ejemplo, seleccionar varios y hacer algún tipo de operación. Tenemos también la posibilidad de sacar menús. Aquí en este caso, estos no tenemos menús, pero se podrían hacer menús. Y luego tenemos, bueno, tablas con valores fijos, ¿vale? Como se puede ver, fijando algún valor ahí o fijando algún valor inferior. Es decir, tenemos ejemplos muchísimos que recomiendo que veamos, que se vean. Podemos eliminar la tabla, añadir datos, ¿vale? Es decir, existen ya componentes hechos en Material con un montón de acciones, eventos, etc. Y luego ya simplemente utilizamos los que creamos interesantes. Ahora, una de las cosas más interesantes es venir a la dentro de Angular Material, es el hecho de ver los schematics, ¿vale? Vamos a refrescar esto con el tema que estamos utilizando actualmente, que creo que se ha quedado ahí, vale, se ha quedado registrado con el tema morado, pero bueno, en realidad son los mismos. Tenemos, por un lado, podemos generar un panel de navegación, podemos generar un formulario de direcciones, simplemente, aquí lo tenemos utilizando los schematics, ¿vale? Los schematics siempre, este es el nombre del schematic, parten del nombre de la librería, dos puntitos y el nombre del schematic. Entonces, vamos a generar un formulario de direcciones simplemente utilizando este comando. Entonces, ng-generate, y en vez de un component, lo que generamos es lo que se identifique por el propio schematic. Tenemos un form field, radio control, y nos va a generar todo, nos va a añadir todos los módulos que tenemos, absolutamente todo lo que necesitemos para poder utilizarlo. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un address form. Vamos a venir a nuestro proyecto. Lo vamos a parar un momentito. Y en este caso, lo que vamos a hacer es, lo vamos a crear. Esto es importante porque como este módulo, digamos este componente que vamos a crear es un componente de componentes, nos va a crear o nos va a instalar o nos va a requerir de varios módulos de Material. Así que lo vamos a hacer dentro de la carpeta de modules y vamos a generar un componente, ¿vale? Vamos a hacer un formulario, pero no lo vamos a hacer dentro de la carpeta de components, sino que lo vamos a crear dentro de modules, concretamente dentro de Material. Y concretamente dentro de Material vamos a hacer uno que se llama Components.
crearemos una carpetita components dentro para que se declare dentro de este módulo y lo exportemos. Exportaremos el componente para poder usarlo. Entonces, lo ideal sería que todos aquellos componentes que creásemos, los creásemos en ese módulo, que es el que importamos en el módulo principal de la aplicación, para que después este módulo, tal cual esta carpetita, nos lo podamos llevar a otro proyecto y simplemente incorporarlo. Así que lo que vamos a hacer es un ng-generate. Vamos a utilizar el schematic, en este caso de la librería Angular Material, el schematic llamado address form, y vamos a ver lo que nos genera. Vamos a crearlo. Luego crearemos un menú de navegación, por ejemplo. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Entonces ahora, si nos fijamos, nos ha metido el Reactive Forms Module, ¿vale? Porque lo vamos a necesitar. Está declarado a nivel de componente. Y dentro de y lo que nos ha hecho ha sido añadir algunos módulos, ¿vale? Y los tenemos que aquí que exportar. Entonces lo que vamos a hacer es el component. Aquí lo que pasa es que la hemos liado un poco. Vamos un momentito, porque le he llamado components y no tiene mucho sentido. Tenemos que haberle puesto un nombre. Así que vamos a borrarlo. Lo vamos a borrar de aquí, del declarations, y lo vamos a quitar de aquí. Vamos a generarlo de nuevo, porque solo he puesto la ruta, pero no le he puesto el nombre. Entonces, en vez de components, pues le vamos a llamar, por ejemplo, formulario direcciones. Formulario dirección. Vamos a generarlo, tenemos que ponerle ese nombre, ¿vale? Que se vea aquí el comando exactamente que he hecho. Ahí está. Es decir, es la carpeta material, components, y dentro de components este es el nombre del componente. Ahora sí, ¿vale? Esto tiene más sentido. Y lo que vamos a ver es lo que nos ha creado, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es declararlo, pero también exportarlo. Si no lo exportamos, no podremos hacer uso del mismo, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí, exportamos los componentes. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a venir a nuestro componente recién creado. ¿Vale? Aquí lo tenemos dentro de Material, dentro de Components, tenemos el formulario de dirección y nos ha creado todo esto. Un formulario con un form group, con un mat header, absolutamente con todo. Ya lo tendríamos listo para hacer, por ejemplo, un formulario de login, un formulario de registro, ¿vale? Tenemos aquí free shipping, priority shipping, bueno, simplemente lo personalizaríamos. Tenemos un submit y tenemos luego el TypeScript con absolutamente todo hecho. Un address form con un, en este caso, con un form builder, ¿de acuerdo? Que lo tenemos aquí, con una serie de estados, digamos, de valores con un selector, ¿no? De dónde podemos ir, etcétera. Y en este caso, un onSubmit que simplemente saca una alerta. Bueno, pues vamos a pintar este formulario dentro de nuestro componente principal, ¿vale? Vamos a quitar esto y vamos a poner aquí ejemplo de formulario de envío de dirección de envío de Angular Material creado con schematics de Angular Material. Entonces simplemente nos lo vamos a poner por aquí. Cogemos el formulario de dirección, guardamos y desplegamos la aplicación. Vamos a hacerle un npm start y volvemos en cuanto esté listo. Muy bien, pues ya tenemos la aplicación corriendo. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Vamos a reiniciar la aplicación y vamos a ver si nos ha dado algún fallo o algún problemilla. Vale, aquí lo tenemos. Tenemos todo nuestro formulario. Tenemos un shipping information. Esto podría ser, digamos, aquí podríamos la compañía, ¿vale? Tenemos ya todos los eventos. Por ejemplo, imagina formación, ¿vale? El nombre, Martín San José de Vicente. La dirección, le podríamos poner podríamos añadir direcciones. Esto es un array de direcciones, como ya vimos. ¿Vale? Tenemos la ciudad, en este caso el estado, tendríamos que elegir Alaska, bueno, esto es una lista de estados, el código postal, la prioridad y ya luego cuando aquí vamos a poner cualquier cosa, vamos a poner cualquier cosa, el código postal vamos a poner cualquier cosa, no está muy controlado, habría que controlarlo,
¿vale? Aquí nos tiene un contador de cuántos estamos poniendo. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Lo que no podemos hacer es eliminar, cosa que sí que hicimos en nuestro formulario, ¿no? Estaba mucho más, más trabajado. Vamos a darle a Submit y nos sale el thanks. ¿Ya? Ya lo tenemos. Ahora, ¿qué otros schematics tenemos? Bueno, pues tenemos más. Tenemos, por ejemplo, el Navigation Schematic. Este es muy interesante porque lo que nos permite es hacer un panel de navegación, un formulario, perdón, un menú plegable o desplegable dependiendo de si es responsive. Entonces vamos a crearlo. Vamos a hacer un Navigation y lo vamos a incluir. Vamos, por lo tanto, a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a parar esto. Y vamos a crearlo. En este caso sí que lo voy a crear para nuestro... vamos a crearlo igual en Material, porque nos va a generar un panel de navegación así un poquito con valores por defecto y nos puede valer. Entonces, vamos a copiarlo, ¿vale? Y utilizamos la librería y el schematic llamado Navigation. Entonces, a continuación le ponemos la ruta. Modules, Material, vamos a poner Components y le vamos a llamar nav component, por ejemplo, o navigation, como queramos llamarlo, como llamar igual. Voy a llamarle nav. Esto nos va a crear ya un componente dentro de este menú, de este módulo, que básicamente va a ser un menú con valores a los que navegar. Bien, obviamente tenemos ahora mismo nuestro nav component declarado, pero tenemos que exportarlo si lo queremos utilizar en el módulo principal. Así que lo ponemos aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es, este formulario de dirección ya lo tenemos. Vamos al componente principal, vamos a quitarlo y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí el app nav para que lo podamos ver. Este app nav a lo mejor sería interesante. Bueno, vamos a ver qué tal queda, porque a lo mejor dentro del content no tiene mucho sentido. Deberíamos comentar todo. Incluso a lo mejor no tiene sentido ver el toolbar. Vamos a ver qué tal queda y si no lo modificamos. Vamos a poner aquí ejemplo de menú de navegación lateral creado con schematics de AMaterial. Vamos a ver, guardamos y desplegamos la aplicación a ver qué tal se ve. Volvemos en cuanto esté listo. Muy bien, pues ya lo tenemos. Vamos a ver qué es lo que nos ha generado. Vamos a refrescar la aplicación. Vale, aquí lo tenemos. En este caso el problema es que estamos navegando, tenemos el navegador, pero en efecto se solapa con los otros elementos. Así que lo que vamos a hacer es simplemente coger este appNav, lo vamos a sacar, vamos a poner este elemento aquí y vamos a comentar el resto. Entonces vamos a comentar este bloque, vamos a comentar este otro bloque, vamos a comentar también todo esto que realmente no nos está aportando nada, incluso lo podríamos casi quitar. Y vamos a ver qué tal se ve. Bien, pues ya lo tenemos. Entonces tenemos ahora un pequeño dashboard en el cual nosotros podríamos navegar y aquí dentro pintar el router outlet. Es decir, coger el contenido navegable, nuestro router outlet, y meterlo dentro del appNav. Es decir, que dentro del contenido, justo aquí, fuera cambiando el contenido de la aplicación. Entonces podríamos poner, en donde pone link 1, link 2 y link 3, hacer una navegación real, ¿no? Entonces vamos a irnos a nuestro componente, vamos a ir a nav, vamos a ir a nuestro HTML, vamos a ver, podemos poner aquí, por ejemplo, home, podemos poner a este otro, por ejemplo, vamos a poner inicio, vamos por ejemplo aquí poner amigo invisible, vamos a poner aquí otro que sea tareas, vamos a poner otro mat item que sea, bueno sí, vamos a dejarlo así.
Entonces, tendríamos un poco, digamos, una navegación ahora al proyecto final, luego lo podríamos utilizar, en el cual le incorporásemos una navegación a través del router link y ya lo tendríamos. Entonces, ahora mismo lo que tendríamos que hacer es, dentro de nuestro componente, ¿vale? Estamos en el nav component, aquí donde pone add content here, aquí dentro tendríamos que ponerle el router outlet. El router outlet, que lo que tendríamos que hacer para poder utilizarlo sería declararlo. Es decir, nuestro router outlet ahora mismo, el problema que tenemos es que no está compartido por nuestros módulos. Entonces, este componente de navegación realmente tendría que estar a la misma altura que nuestro app routine module. Y si no, este routine module, tenerlo dentro de este otro módulo y compartirlo o cargarlo dentro del módulo de rutas del módulo principal, que ya lo haremos en sesiones más avanzadas. Pero bueno, aquí iría nuestro contenido. Nosotros podríamos poner aquí un H1 y poner aquí este contenido es el que varía al navegar. Entonces, ahora nuestra vista sería la siguiente. Aquí iríamos. Entonces, la idea sería que si yo navego a inicio, amigo invisible o tareas, este se fuera cargando. Entonces, bueno, pues básicamente sería eso. O si no, podríamos haber creado este módulo ya directamente con routing module, pero no tendría mucho sentido, ¿vale? Porque normalmente la idea de este módulo es que tengamos simplemente componentes de tipo material, ¿vale? Así que este de navegación lo podríamos haber creado a nivel de toda la aplicación, aquí dentro un componente genérico y ya desde ahí poder trabajar con ello. Muy bien. Entonces, dicho esto, lo que podemos hacer, por lo tanto, es este componente de navegación, llevarlo a la carpeta de components, ¿vale? Y declararlo a nivel de la aplicación. Entonces sí que podríamos navegar y poner aquí nuestro router outlet, ¿vale? Pero eso lo haremos más adelante ya en el proyecto final. Bien, dicho esto, también existen otros schematics, ¿vale? Otros schematics, por ejemplo, como el de una tabla, generación de tablas. Entonces, vamos a crear una tabla dentro de nuestro proyecto. Vamos allá. Entonces, vamos a generar una tabla. Vamos a ver si puedo subirme aquí arriba. Ahí está. Y vamos a generar una tabla dentro de la carpeta modules, dentro de material, dentro de components y la vamos a llamar tabla, por ejemplo, así sin más. Vamos a ver qué es lo que nos genera. Tabla schematic will create a component that renders Angular material con algún data source, con ordenación y paginaciones, que nos lo da todo, ¿vale? Entonces vamos a poner tabla, lo vamos a meter ahí dentro y lo que podría recibir este componente sería por inputs el contenido a renderizar, el data source, y ya estaría, ¿vale? Vale, pues ya lo tenemos, entonces vamos a cerrar, bueno, dentro de nuestro app component, lo que voy a hacer es lo voy a comentar, voy a descomentar voy a descomentar y vamos a poner aquí la tabla. Ejemplo de tabla creada con paginación, con ordenación y paginación creada con schematics de AMaterial. Vale, entonces tenemos que guardar, nos tenemos que ir a nuestro módulo principal de Material, aquí lo tenemos, y este tabla component que lo estamos declarando y lo podemos utilizar dentro de este módulo, también tenemos que exportarlo, así que lo colocamos aquí. Muy bien, entonces ahora lo que tendríamos que hacer es ver lo que nos ha generado. Entonces vamos a ir a la tabla, voy a cerrar todo un momento, close others, vale. Aquí lo tenemos, nos ha generado por un lado un data source, un origen de datos inventado, ¿de acuerdo? Con hidrógeno, helio, bueno, como un poco los elementos de la tabla periódica. Tienes un data source con un paginado ya creado. Tenemos un HTML con todo lo que sería la representación del contenido.
Y tendríamos incluso un TypeScript final con todo el componente, con los view child y demás, con el panel de ordenación, el panel de paginado, ¿de acuerdo? Lo tenemos todo ya creado y lo único que tendríamos que es personalizarlo para nuestro tipo de contenido. Así que vamos a hacer un npm start, lo iniciamos y ahora vemos qué tal queda. Vale, vamos allá. Vamos a cargar la aplicación y veremos ahora, obviamente todo este panel de navegación ya no estará, lo que tendremos será una tabla, vamos a ver, con el contenido de la aplicación. Vale, vamos a ver si se recarga o si tenemos algún error. Vamos a inspeccionar. O que no lo haya pintado, que también puede ser. Vale, es que no lo hemos pintado. Vamos a ir aquí. Vamos a poner el app tabla, aquí estaría. Ahora sí, no lo habíamos pintado, así que no salía nada, claro. Típicos errores que os pueden surgir. Es decir, que está en blanco, pero no sea por un error, simplemente porque el componente no lo habéis pintado. Vamos a quitar aquí la consola. Vale, muy bien, pues ya tenemos la tablita. Tenemos la posibilidad de ordenar por nombre. Tenemos la posibilidad de, por ejemplo, mostrar más o menos elementos de nuestro data source. ¿Vale? Podemos también, por lo tanto, paginar y navegar. Y esto ya está todo hecho. Simplemente tendríamos que ver cómo podemos coger el ejemplo que ya nos ha creado Angular Material y llevarlo a nuestro caso. En este caso, esto lo cambiaremos por contactos de la lista de contactos que habíamos hecho e intentaremos también ponerle algún avatar, algún icono, alguna cosa así para visualizarlos. Muy bien. Vale. Ahora, dicho esto, vamos a parar un momento la aplicación. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, dentro de los schematics, aparte de esto, tenemos la posibilidad también de generar directamente ya un dashboard con un montón de contenido. Así que vamos a hacerlo. Vamos a crearlo, vamos a ponerlo dentro de modules, dentro de material, dentro de components y le vamos a llamar dashboard. Entonces ya nos va a generar un dashboard con un grid, con elementos, ¿de acuerdo? Por defecto generalmente lo crea así, con elementos distribuidos por filas, columnas, etcétera, del propio grid de Angular Material. Así que vamos a pintarlo, vamos a hacer una cosa, y en este caso sí que lo voy a comentar esto, porque nos va a generar ya con un estilo concreto. Vamos a ponerlo aquí. Ejemplo de dashboard creado con schematics de Angular Material, ¿vale? Entonces nos vamos a ir a nuestro módulo, este dashboard, vamos a empezar a poner esto un poco más bonito porque tenemos ya muchos componentes. Vamos a ponerlo aquí, ahí está. Este dashboard component también lo tenemos que exportar y lo tenemos que pintar. Así que vamos a venir aquí y vamos a poner app dashboard. Vamos a analizar un poco qué es lo que nos ha creado, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de dashboard, aquí estaría, tendríamos por un lado un conjunto de datos, va a generar una serie de cards con, digamos, como etiquetas, tarjetas con títulos, cuántas columnas ocupan y cuántas filas ocupan, con algo de breakpoints, ¿vale? Que va básicamente a estar utilizando el Angular CDK, el layout. Tenemos breakpoints y breakpoints observer para poder visualizar el tamaño de la vista para reorganizarlos, ¿de acuerdo? Y luego en el HTML lo que vamos a tener es un list, digamos, en este caso se utiliza el pipe async, que no lo hemos visto, pero básicamente esto es un observable de cards y entonces lo que va a hacer es distribuir el contenido de cuántas columnas y cuántas filas ocupa por los valores que tiene cada una de las tarjetas y va a generar por lo tanto una card por cada una de ellas con su título, con un pequeño menú lateral y bueno, y contenido. Vale, básicamente nos va a distribuir una lista en formato de tarjetas, nada más. Así que vamos a lanzar la aplicación y vemos qué tal queda.
Vamos a ver. Entonces vamos a la aplicación, la recargaremos, a la tabla ya no estará y lo que tendremos será un dashboard. Aquí estaría con todo el contenido. Tendríamos un dashboard con una tarjeta que ocupa una fila y una columna. Esta de aquí ocupa una columna y una fila, pero esta ocupa dos filas y una columna, por lo tanto se distribuye, además también con pequeños contenidos y bueno, pues básicamente esto nos permite de alguna manera distribuir nuestro contenido a través del grid de Angular Material que recomiendo que le echéis un ojo cuando estéis trasteando con esta librería. Y por último, vamos a ver el último schematic. Vamos a crear, bueno, tenemos dos más, tenemos un tree schematic, vamos a crear dos más. Tenemos el árbol, ¿de acuerdo? Así que vamos a poner un árbol. Y luego tenemos otro que será especialmente interesante, que es un drag and drop, es decir, que vamos a coger elementos y arrastrarlos de un sitio a otro. Así que vamos a crear este otro. En este caso lo vamos a meter dentro de modules, dentro de material y dentro de, dentro de material, dentro de components y le vamos a llamar árbol. Vamos a cerrar los que tenemos a la derecha. Ahí está. Vamos a comentar este. Vamos a descomentar el div. Vamos a meter este otro aquí. Y vamos a hacer aquí un ejemplo. Estos de aquí, tanto app-nav y dashboard, los he sacado fuera porque ya tienen su propia estructura y su propio grid, etcétera. Y aquí como tenemos un content que ya le da unos estilos, unas dimensiones, etcétera, os voy a poner aquí los ejemplos que sí que entran y los que son ya directamente configuraciones con paneles, dashboards, etcétera, pues los saco fuera, ¿vale? Pero vamos, podéis jugar con ellos tanto como queráis. Vamos a poner aquí ejemplo de árbol de elementos creado con schematics de Angular Material. Así que vamos a ponerle aquí el app. Bueno, no vamos a poder hacerlo hasta que lo exportemos. Recordemos que hay que exportarlo. Así que lo tenemos aquí, árbol component, perfecto, y lo exportamos. Vamos a poner aquí app árbol, perfecto. Y vamos a ver lo que nos ha creado. Vamos a, antes de ver lo que ha creado, vamos a abrirlo. Os recomiendo analizarlo tranquilamente. Nos ha creado un nodo, ¿de acuerdo? De un árbol y una serie de nodos. Aquí tenemos el primer nodo, el segundo nodo. Bueno, tenemos dos nodos. Y luego tenemos un poquito lo que sería el contenido, el data source, que está dentro del example data, que tenemos unas carpetas src, type, children, digamos que tenemos src, luego tenemos otra que es cdk, que son dos carpetas. Dentro de cada una, dentro de la carpeta CDK, pues tenemos package.json, build Bazel y luego tenemos otra que se llama material. Básicamente es lo que nos va a generar. Entonces vamos a poder plegar y ver visualmente el contenido. Básicamente sería un JSON que podríamos recibir de cualquier estructura de archivos o carpetas que tuviésemos dentro de un sistema y poder replicarla o simplemente simularlo, ¿no? Entonces, ahora mismo simplemente tenemos si está expandido o no, pues se va a poner el texto expand more o si no chevron right, que básicamente son dos iconos, ¿vale? Son mat icons y por lo tanto ahora mismo pues ya tenemos prácticamente todo. Vamos a iniciarlo, vamos a hacerle un npm start y vemos qué tal queda. Vamos a ver entonces, vamos a recargar y a ver lo que nos ha generado. Básicamente vamos a tener los iconos de carpetas, ¿no? Aquí estaría. La primera sección es la de componentes. Dentro de componentes tenemos el src. Dentro de src tenemos cdk y aquí tenemos los archivos JSON, build Bazel y tenemos la carpeta material que dentro no hay nada. Pues tenemos Angular, packages, tenemos Travis, que es un tema de CICD, bueno, he puesto un ejemplo, ¿no? Firebase, que es una herramienta, es un backend as a service de Google muy interesante, ¿vale? Y luego tenemos AngularJS, que sería bueno, los group JS. Básicamente es una simulación, ¿no? Una simulación de archivos y carpetas que el origen de los contenidos es básicamente este example data que está aquí creado. Tenemos la carpeta components, dentro de components tenemos src, dentro de src tenemos cdk,
Dentro del CDK tenemos dos archivos y a la misma altura de CDK tenemos material, que es un poco lo que tendríamos en esta sección. Y luego, por otro lado, está la de Angular y también está la de AngularJS. Bueno, pues básicamente es un ejemplo y por lo tanto ya muy avanzado que podemos utilizar para crear nuestros propios componentes de una forma bastante rápida, ¿no? Y por último, nos quedaría ver el último schematic, que también es muy interesante, que sería el Angular CDK, el drag and drop, es decir, que podemos arrastrar elementos a lo largo de la vista. Vamos a crearlo, ¿vale? Lo vamos a meter dentro de modules, lo vamos a crear dentro de material, dentro de components y le vamos a llamar drag drop y que nos lo genere. En principio nos debería generar todo y debería funcionar, pero a lo mejor hay que instalar alguna dependencia que no nos la haya instalado por defecto. Vamos a comprobarlo. Así que vamos a cerrar todo lo que hay hacia la derecha. Vamos a comentar el del árbol. Vamos a exportar nuestro drag drop. Tenemos el drag and drop module, si nos fijamos lo ha añadido, todos los módulos están aquí. El drag and drop component es nuestro componente, así que lo vamos a poner. Guardamos y vamos a ir a nuestro componente principal y vamos a hacer lo siguiente. Ejemplo de drag and drop creado con schematics de AMaterial. Vale, entonces vamos a poner aquí app drag drop. Vamos a guardarlo y vamos a ver lo que nos ha generado. Así que npm start y vamos a ver qué tal queda. Muy bien, vamos a ver lo que nos ha generado. Aquí lo tenemos. Muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que tenemos básicamente es ya una lista de tareas con dos columnas. Tenemos dos listas. Tenemos la posibilidad de tareas pendientes y tareas completadas. Esto nos lo va a llevar y lo vamos a utilizar en el proyecto final, básicamente. ¿Por qué? Por ejemplo, Go Home debe ser una tarea que queremos completar, por lo tanto lo que vamos a hacer es llevarla a Done. O, por ejemplo, GetUp debería ser una lista, una tarea que todavía no tenemos hecha y lo que estamos haciendo es directamente arrastrar elementos a lo largo de nuestro componente y poder incluso reordenar los elementos de la lista. Esto es especialmente interesante y lo vamos a utilizar en este proyecto final. Es muy fácil, simplemente creamos este componente y luego lo personalizaremos con nuestras propias listas de tareas. Lo que esperamos en el to-do, aquí ahora mismo hay dos listas y digamos el evento de drag y el evento de drop lo que hace es sacarlo de una y colocarlo en otra, pudiendo además incluso reordenarlo. Así que, bueno, pues básicamente hasta aquí la sesión de hoy. Hemos visto cómo es Angular Material, todas las posibilidades que tiene a través de los componentes y personalizaciones. También, si queréis personalizar los temas de Angular Material, ir a la web oficial y ver exactamente qué habría que tocar, pero principalmente una de las grandes utilidades que creo que tiene Angular Material, aparte de sus componentes, son estos schematics que nos generan los típicos componentes complejos que nos llevan mucho tiempo y nos genera ya incluso con unos valores y se ve exactamente cómo utilizar sus inputs, cómo generar sus outputs. Nos genera ya un componente y con valores de ejemplo que se puedan asemejar a lo que tenemos y ya luego simplemente lo tenemos que ajustar a nuestro proyecto. Espero que haya resultado interesante y nos vemos en la próxima sesión. Un saludo.